Ha tocado techo el dólar, que es el activo que estamos viendo en pantalla en velas diarias. Es el activo de referencia, el activo estrella de este año 2022, porque es el único de los grandes clases de activos que está mostrando una absolutamente intratable tendencia alcista de fondo. De hecho, es importante tal cual porque es un activo de inversión, más bien de especulación, porque no es un activo que genera riqueza real, es un activo que se mide en comparación con otros, y este es el índice dólar index, es decir, el dólar respecto a una cesta de divisas. Su tendencia es alcista, y cuando nos preguntamos si ha tocado techo, pues es relevante si inviertes en bolsa o si inviertes en otro tipo de activos, en materias primas, por ejemplo, porque al final está relacionada, su rendimiento del dólar está relacionado con ese otro tipo de activos. También es relevante si inviertes directamente en el dólar, o si quieres cubrir tus posiciones, por ejemplo, que es un poco lo que yo me suelo plantear utilizando directamente el euro-dólar. En ese caso, planteas tu divisa frente al dólar. Y muchas veces la cobertura de posición tiene una gran ventaja, y es que cuando quieres cubrirte, no te importa que siga cayendo. Por ejemplo, os voy a dar el ejemplo. En esta caída vertical, bueno, pues tuve la suerte, porque esto es evidentemente suerte, pero llega un punto en el que dices que la sobreventa es brutal, y en estos entornos, por debajo de 0,96, activé las coberturas, y las cerré ayer a estos niveles, porque ya me parecía que, bueno, pues que me daba la sensación de que esto va otra vez para abajo, que es de lo que os quiero hablar en este vídeo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando tú activas una cobertura, si compras aquí el euro y te proteges, por lo tanto, de una subida del euro, caída del dólar, cuando tienes activos en dólares, o una parte de la cartera en activos en dólares, en ese caso no pasa nada si el activo sigue cayendo, porque si tú compras aquí y sigue cayendo, lo único que has hecho es cubrirte, es decir, no sigues ganando, entre comillas, bueno, entre comillas no, ganando realmente, nominalmente, por los activos que tienes en dólares, ¿no? Por supuesto, si en un momento dado dejas de estar cubierto y cae el euro, es decir, sube el dólar, pues la cartera que tengas denominada en dólares se beneficia de la subida del dólar, ¿no? Pero bueno, todo esto es entre comillas. Lo que me quiero plantear aquí, en esta pregunta, en este vídeo, os quiero hacer la reflexión sobre si hemos tocado suelo, si ha tocado techo el dólar, que es el gráfico que veíamos anteriormente, o si ha tocado suelo el euro frente al dólar, que también es una cuestión muy relevante. Ahora lo voy a ilustrar y os voy a plantear mi escenario bajista. Yo creo que no hemos tocado suelo y que se está iniciando un nuevo tramo bajista, ¿no? Antes de entrar en materia, os quiero recordar un punto importante, antes de que se me vaya de la cabeza, que es muy importante, y es que la base del análisis técnico, la base de la inversión, es el seguimiento de tendencias. Y tenemos un error clave, que es el intentar permanentemente anticipar cambios de tendencia. Se ha ganado mucho más dinero en los mercados siguiendo tendencias que intentando anticipar giros de tendencia. Dicho esto, por lo tanto, la clave aquí es que por defecto una tendencia sigue activa hasta que no se demuestre claramente lo contrario. Como decía el gran Descartes, hasta que sea claro y evidente que esa tendencia no está en curso. Él hablaba de las verdades, como encontrar verdades que tienen que ser claras y evidentes, ¿no? Bueno, es una reflexión un poco por encima, pero en el caso del análisis técnico, de las tendencias de los mercados, necesitamos que sea claro y evidente que esa tendencia se ha detenido. ¿Es clara y evidente? Bueno, pues hemos tenido un indicio bueno aquí, que es una vuelta en V, que ha tenido poca duración. Cuando hay una vuelta en V, normalmente vas a esperar unos días, unas sesiones, unas semanas, en función del horizonte temporal que estés planteando, a que se confirme, ¿no? Aquí lo que hemos tenido después de esa vuelta en V, que ha sido al final un rebote vertical, hemos tenido una secuencia de 4 velas negras bajistas que nos mostraban una debilidad de fondo en el euro. No era imposible que volviéramos a rebotar, pero bueno, en esas estamos, y lo que ha hecho al final ha sido detenerse en esta línea que tengo dibujada desde hace tiempo, que al final ha sido un soporte muy claro, ha rebotado, y aquí ya empezamos a ver que de momento la secuencia de máximos locales sigue siendo decreciente, y veis que estamos además dentro de un canal que si trazamos los mínimos, pues encaja con una paralela por los mínimos, encaja con una paralela con los máximos. Por lo tanto, de momento, lo que nos dice la evidencia de este gráfico es que la tendencia sigue siendo bajista. Hay poco que objetar en este sentido. Bueno, permitidme que os recuerde que si os gusta mi trabajo y quieres apoyar la continuidad del canal, te suscribas al canal si no estás suscrito, actives las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas o me dejes un comentario. Muchas gracias. Vamos entonces de vuelta con el euro dólar y con el dólar index, que al final pues son algo reflejo. ¿Qué está haciendo el dólar index? Está superando este máximo local anterior y por lo tanto está en estos momentos, en este gráfico de velas diarias, atacando la resistencia anterior. Realmente ya, para mí esto es suficiente, ya la ha superado. Vamos a ver cómo se comporta en estos niveles. Quizás al final terminemos teniendo aquí una especie de doble techo que podría tener sentido, teniendo en cuenta la violencia de este diente de sierra,
que es paralelo a la violencia de este diente de sierra que hemos tenido aquí, bueno, mejor dicho, de este diente de sierra y esta vuelta aquí, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo monitorizando. En mi opinión, teniendo en cuenta cómo veo las bolsas, cómo veo las distintas clases de activos, el petróleo, yo creo que todavía no hemos tocado fondo. Vamos a ver cómo se comporta en este primer nivel de soporte. El dólar index ya ha roto el equivalente a este nivel, que eso es una anticipación interesante, y el euro de momento no lo ha roto ese nivel, pero el dólar index, ese máximo local, que es un mínimo local en el euro, ya lo está rompiendo aquí, ya lo estáis viendo aquí en el gráfico, ¿no? Por lo tanto, yo apuesto a que no hemos tocado techo, aunque no deberían andar muy lejos. ¿Qué significa que no deberían andar muy lejos? Pues significa que podríamos plantear que al final terminemos rompiendo ese nivel, que nos vayamos otra vez aquí, que hagamos un intento de doble suelo y que de alguna manera vayamos a buscar la base o el suelo de este canal. En la medida en que nos quedemos relativamente lejos de la base de este canal para luego plantear un inicio de rebote, pues podría considerar y podría permitirnos pensar que todo esto es una gran estructura de suelo, que esto sería lo que vamos buscando en el SP500, bueno, en el dólar index también sería un techo, que es lo que tenemos que vigilar, en qué momento puede hacerse aquí una estructura de techo, una especie de divergencia, y todo eso acompañaría y permitiría que, bueno, eventualmente los índices de bolsa de renta variable, por ejemplo, pues aunque puedan marcar mínimos por debajo de estos mínimos de aquí, puedan detenerse no muy lejos de donde estamos ahora. Y como me parece que es muy importante conectar y tener siempre esa visión global, vamos a poner el gráfico del SP500 y con esto termino este vídeo que quería que fuera breve expresamente. Aquí no hay figura de suelo. Realmente en el corto plazo, aunque pueda haber una divergencia alcista, el Russell ya sabéis que ha marcado un doble suelo, tampoco hay una figura de suelo en el Russell. Estamos dejando otra vez sombras superiores largas y esto es una caída contundente, una señal de debilidad, quiero decir, ¿no? Con lo cual, podríamos terminar en el SP500 haciendo algo que ya ha hecho el Nasdaq, que es corregir un 61,8% de toda la subida que se produce desde los mínimos del confinamiento. Eso significaría que el SP500 tendría todavía margen en este tramo, en esta fase del mercado bajista hasta estos niveles. Veremos si lo hace a corto plazo, veremos si en ese momento aparece la sospecha de que la Fed deje de subir tipos y dejen de mostrarse tan hawkish, porque de momento no es el caso. De hecho, el presidente de la Fed de Minneapolis pues, comentó que más que subir los tipos al rango 4,5, 4,75, ahora de lo que se trataría es de subirlos como mínimo al 4,75. Es decir, de momento no se intuye el final de subida de tipos por parte de la Fed y esa es la razón también por la que los tipos siguen subiendo. Si cogemos el bono americano a 10 años, en velas diarias, como veis, está disparado, está ya por encima del 4% y, por supuesto, el tipo del bono a 2 años, en la curva de tipos sigue estando invertida, está también todavía mucho más arriba. Es decir, de momento no se intuye final o techo en la subida de tipos porque no se incluye tampoco el techo en la inflación, de momento a corto plazo. Y este ETF, que es el ETF de bonos soberanos americanos a 20 años y más, es decir, bonos de largo plazo, sigue en modo crack, en modo caída, debilidad extraordinaria. Esto podría ser un sell-off, pero el problema es dónde va a tocar suelo ese sell-off, ¿no? Eso es lo complicado de determinar. En ese contexto, pues me planteo que el SP500 pueda caer hasta esta zona de los 3.300 puntos, 3.200, en fin, aproximadamente 3.250, que es una zona de soporte natural, además, retroceso de Fibonacci del 61,8%, y veis que he añadido un retroceso que no suelo utilizar, porque en tendencia alcista no se utiliza tanto, ya podemos empezar a utilizarlo, que es el retroceso del 78,6%, que es el retroceso, digamos, complementario al 23% de Fibonacci, que sería un poco el suave, ¿no? El 23 es el complementario al 78 y pico y el 38,2 es el complementario al 61,8. Pero bueno, todo esto lo explico en mi curso de análisis técnico. En los niveles actuales, evidentemente hay una zona de soporte en la que está el SP500, que es esta pequeña zona que ya comentamos, que también es el retroceso del 50% de la subida, que no es un retroceso de Fibonacci. Entonces, yo creo que al final este movimiento lateral que estamos viendo aquí tendría sentido que se resolviera a la baja. No sé si, desde luego, sería una sobreventa fuerte, porque con solamente 3 semanas de movimiento lateral débil, pequeño, que fijaros que en cierre semanal no consigue en ningún momento superar el mínimo local anterior al cierre, es decir, este mínimo local que hay aquí no lo consigue. Estamos moviéndonos en el rango de fluctuación, lo voy a poner más grande por si acaso,
En el rango de fluctuación de esta semana, este rango de esta vela negra, ahí es donde se ha estado moviendo en las últimas 3 semanas, con 3 sombras superiores largas y a la espera de que concluya la semana, de momento no parece que tenga ganas de cerrar ahí arriba. El problema es que, claro, como describí en un vídeo anterior, también estamos en una zona de sobreventa. Esta sobreventa se va suavizando a medida que pasan las semanas sin necesidad de que rebotemos. Hay 2 maneras de suavizar o de compensar una sobreventa, que es con un rebote rápido o con un rebote suave pero lento, ¿vale? Que es en lo que estamos. 3 semanas, 4, 5 semanas, 6 semanas, incluso varios meses, sin que el mercado sea capaz de rebotar. Sería una forma de suavizar esa sobreventa y por lo tanto coger aire para poder plantear un nuevo tramo bajista, que es un poco en lo que estamos. Si se produce esa caída en el SP500, que estamos hablando que desde los niveles actuales nos iríamos a un 12, un 10-12% más abajo para ese nivel de retroceso, evidentemente el Nasdaq también sufriría. El Nasdaq también sufriría, y os voy a comentar luego, mejor en otro vídeo porque no quiero que se haga muy largo y mezclar cosas. El Nasdaq sufriría y se iría muy por debajo de este retroceso del 61,8%, ¿no? Lo que os quería comentar, que os estaba comentando, es la tesis bajista en Apple que estoy planteándome ahora mismo, ¿no? Después de ver varias cosas, ¿no? Bueno, voy a poner ahí el retroceso, que por cierto es el 23,6, con lo cual no tendría que ser el 78, es el 70 y no me acuerdo exactamente cuánto es, pero no me cuadra, tiene que sumar 100. Por lo tanto, sería el 76,4%, ¿no? Pero bueno, no sé por qué ponen aquí, tienen puesto esta cifra así, pero bueno, da igual, es irrelevante, es secundario. Lo que quería decir es que si eso ocurre de esta manera, vamos a ponerlo aquí también, vamos a activarlo para el futuro del Nasdaq, el Nasdaq se iría, pues probablemente al siguiente retroceso de Fibonacci, que sería pues incluso un 20% más abajo, donde estamos ahora en los 8.600. Muy importante, también coincide más o menos, bueno, zona de máximos, zona de máximo local aquí, mínimo local, pero bueno, mínimo, ¿no? Y bueno, pues sería una caída del 20% que encajaría, porque la caída del Nasdaq sería superior a la del SP500. Y eso significaría que el motor del tramo bajista en el SP500 serían nuevamente los valores growth, las tecnológicas, en paralelo con más subidas de tipos, que al final sería que el mercado, bueno, pues también tiene su ritmo, ¿no? No se va a ir de la noche a la mañana a donde se tiene que ir. La verdad es que es complicado plantear con esta sobreventa que acumulamos aquí que lo haga en línea recta. Eso es un poco el peligro que tenemos siempre, pensar que se puede hacer esto en línea recta. En teoría no debería de hacerlo en línea recta, salvo que estemos realmente en modo crack. Lo que sí es importante destacar es que si nos vamos a este nivel de retroceso en el Nasdaq, pues evidentemente no serían ya retrocesos. Estaremos hablando pues de la tesis que venimos planteando desde hace ya muchos meses, trimestres, y es que realmente pues lo que estamos corrigiendo, voy a poner el gráfico en velas no ya semanales, sino mensuales, lo que estamos corrigiendo es el tramo que empieza, el ciclo alcista largo que empieza en 2009. Y por lo tanto, pues estos retrocesos que tenemos aquí puestos, lo que tenemos que hacer es llevárnoslos aquí desde el principio y plantear que el tramo final de la corrección sería esta zona del 61,8% de la subida, ¿no? Eso no sé a qué ritmo se haría. Sí que tendría sentido que podamos hacerlo de esta manera, venirnos a esta zona de retroceso donde planteábamos antes, esa caída del 20, quizá del 15%, y a partir de ahí, si la Fed deja de subir tipos, podríamos tener el gran rebote. Este sería para mí el escenario más soñado, entre comillas, estando en liquidez mayormente, grandemente o totalmente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ese escenario con una sobreventa todavía mayor, eso da mucho margen y da espacio para que podamos plantear un rebote. Y eso hace que sea muy interesante plantear el rebote. En los niveles actuales el rebote no es tan interesante realmente. A ver, puede haber ese rebote del 20, del 30%, que veis que solamente volver a estos niveles ya sería rebotar un 30% en el Nasdaq. Y eso hace que, bueno, pues que se pueda activar el FOMO, ¿no? el riesgo alcista, ¿no? Sobre todo si pensamos que puede ocurrir algo parecido a los años 70 y nos vamos a los máximos, a nuevos máximos por encima, y entonces esa subida del 30 podría ser aún mayor, ¿no? Pero bueno, como bien habéis dicho más de uno en los comentarios en vídeos anteriores, eso sería un problema, parece complicado que podamos plantear ese rebote de escenario tan violento. No tanto un 15%, volver a estos niveles, a lo mejor un 15-20, eso sí que se tendría sentido, pero en ese caso quizá no hace falta salir corriendo detrás del precio, ni siquiera con un túnel alcista, que es mi estrategia estrella de inversión, ¿no? Con opciones, la que os he comentado en la masterclass. Entonces, con ese contexto, sería mucho más atractivo, por supuesto, que se pudiera producir
y nos vamos a mirar el ciclo un poco más corto, en el Nasdaq, se pudiera producir ese nuevo tramo bajista y que pudiéramos irnos pues, de aquí a finales de año o principios de 2023 pues un poquito más abajo, ¿no? Y plantear que ese sería el suelo y desde ahí plantear un rebote, ¿no? Porque si el Nasdaq se va a niveles de los 9.000 puntos, el Nasdaq en los 9.000 puntos, desde aquí poder plantear más adelante un rebote es más atractivo. Fijaros, vamos a hacer el ejercicio de imaginar que el Nasdaq se va a los 9.000 puntos y entonces vamos a intentar anticipar, le doy la vuelta a los retrocesos de Fibonacci, cuál sería el retroceso de esta caída hasta los 9.000 puntos. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí en el retroceso anteriormente, incluso aquí en torno. Vale. Fijaros cómo encaja, y vamos a ponerlo en velas semanales para que se vea más claro. ¿Vale? Vamos a imaginar, por cierto, esta es la forma en la que en 2019, que tengo pendiente de ponerlo, en 2019, es decir, mucho antes del confinamiento, entre comillas, predije hasta dónde subiría el Nasdaq. Y lo clavé, no me acuerdo exactamente la cifra que puse, pero lo clavé con esta técnica que os voy a mostrar ahora. Como premio para los que habéis llegado hasta el final del vídeo, que al final se me está haciendo largo como siempre. Fijaros, si el mercado sigue cayendo desde estos niveles, no sé a qué ritmo, porque puede ser así o puede ser más adelante, al final aquí el tiempo no importa, porque aquí lo único que importa es desde el máximo hasta el mínimo. Y nos vamos hasta niveles de 8.800, 9.000 puntos, a partir de ahí planteamos un rebote y miramos los retrocesos, ¿vale? Voy a borrar esto para que no os líe. Y miramos cuáles serían los retrocesos. Fijaros qué bien encajan todos esos retrocesos con los niveles de soporte y resistencia natural que ha ido y que estamos dejando huella ahora mismo en el gráfico desde finales de 2021, ¿no? El primero de ellos, en el nivel actual en el que estamos, que estaríamos haciendo una especie de soporte, igual dura varias semanas más, si al final se rompe y caemos, cuando volvamos a subir, este soporte sería una resistencia, ¿vale? Principio de cambio de polaridad del análisis técnico. Y ese nivel sería justo un retroceso del 23%, ¿vale? El 38% quedaría, bueno, en este máximo, pero en esta zona de soporte aproximadamente, ligeramente por debajo, aquí lo rompió, pero sería una zona de soporte. El 61,8% quedaría en el antiguo nivel de máximo, mínimo, zona de soporte, zona de resistencia y más adelante nuevamente zona de resistencia. Y el 78% quedaría también en un nivel que fue soporte y que aquí ha sido resistencia y resistencia. Todo encaja demasiado bien, ¿no? Entre comillas. Podéis jugar con este ejercicio, que es un ejercicio que hay que hacer periódicamente, de vez en cuando. Fijaros en que se puede plantear perfectamente, no sé por qué, aquí, este ejercicio de retroceso, perdón, y jugar con los niveles en los que nos paramos, ¿no? Si nos frenamos en los 9.000 puntos, ¿cómo quedan los retrocesos en ese caso? Si nos vamos un poquito más abajo, en los 8.600, imaginaros que queréis que el 38% coincida exactamente con este nivel de soporte que tenemos aquí, pues eso significa que la caída se iría más abajo todavía, nos iríamos incluso hasta niveles de los 8.000 puntos en el Nasdaq, en este gráfico que, insisto, está en velas semanales. Y si nos vamos hasta estos niveles, en ese caso, entonces, sí que el retroceso del 38% encajaría con estos niveles, que fueran soporte aquí, y que en el futuro serían resistencia, que aquí han sido resistencia, y también el 61,8% encajaría con este nivel, seguiría encajando con este nivel de soporte, y el 78% también con este nivel. Por lo tanto, tiene sentido. Eso significaría que el 23 todavía no lo hemos visto y que a lo mejor lo que nos queda por delante es una caída en las próximas sesiones o semanas para que después pueda venir un rebote, tocar en este nivel del 38% que sería resistencia y después plantear caídas, ¿no? Y que en ese punto es donde empieza la corrección. En definitiva, entre 8.000 y 9.000 puntos, que es un rango bastante amplio, es donde estaría el objetivo de caída final, por lo menos para esta fase, para esta primera mitad del ciclo, que esto es algo muy importante, que tengo pendiente de contaros en un curso sobre ciclos que os quiero hacer, sobre ciclos económicos, que a fecha de hoy pues no está todavía disponible, pero sobre ciclos, el ciclo económico bursátil, básicamente, ¿no? La interrelación que hay entre el ciclo de la economía y el ciclo de la bolsa. Muy importante comprender cómo están ligados más allá de las apariencias y muchas veces más allá de lo que no se entiende, ¿no? De por qué a veces los datos económicos son malos y la bolsa sube y al revés, a veces los datos económicos son buenos y la bolsa cae. Fundamental eso de comprender. Pero bueno, esto es entre paréntesis. Y en ese curso pues os contaré lo que son las fases de las caídas, ¿no? Las fases de las caídas en las que estamos ahora, del ciclo bajista en el que estamos ahora. Y claro, pues esto encajaría con que en esta zona entre los 8.000 y los 9.000 el Nasdaq tocara fondo y planteáramos un rebote
en las bolsas dentro de un ciclo bajista más amplio, es decir, esto sería solo un rebote y eventualmente pues, más adelante quedaría o bien un nuevo tramo por debajo de los mínimos anteriores o bien un doble suelo, pero eso sería más adelante, ¿no? El ciclo, en teoría, estamos aquí para estar en fase de crisis durante pues al menos un par de años, ¿no? Entonces queda bastante tiempo por delante. Este es el escenario del Nasdaq, que os he bastante actualizado, y eso encajaría pues, con el del SP500, que veis que está haciendo una figura también muy parecida, también en debilidad, y por lo tanto, si queremos proyectar a la baja, primero vamos a proyectar dónde se podrían detener los retrocesos. Si el SP500, por ejemplo, se cayera hasta los 3.200, que es lo que planteábamos aquí, pues veis que los retrocesos de Fibonacci de la caída que iría desde aquí hasta eventualmente los 3.200, significaría que un 23% retroceder, rebotar un 23% sería volver a los niveles en los que estamos ahora, un 38% sería también un nivel de soporte, aunque aquí es perforado. Fijaros que esto es un máximo y esto es un mínimo, entonces esto podría ser una dilatación, pero bueno. Y el 61,8%, el ratio áureo, sí que encaja también con un nivel importante, pero igual que hemos hecho antes con el Nasdaq, vamos a ver que si le damos un poquito más de margen a esta caída, recordad que la subida de tipos afecta sobre todo a los valores growth y por tanto es el Nasdaq el que se ve más penalizado, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese entorno, nos plantearíamos, fijaros, estos niveles, hasta dónde podríamos caer para que, bueno, pues el 61,8%, sí, bueno, realmente no mucho más, no mucho más, quizás, sí, para que este mínimo de aquí, que está siendo aquí a la resistencia, se convierta en un retroceso del 38%, es decir, que la caída que va desde aquí hasta este nivel, en este caso el SP500, iría hasta los 3.000 puntos, que es un nivel de soporte natural, en ese caso ese retroceso sería del 38%. Bueno, sería una posibilidad y el 61,8% se quedaría en estos niveles, con esto que sería considerado un fallo alcista. Sería un escenario que tendría sentido. Recordad que de momento estamos corrigiendo en esta primera fase la subida que va desde el mínimo del confinamiento hasta el máximo y el retroceso del 61% sería los 3.200 puntos, ¿no? Con lo cual tendríamos que plantear, pues bueno, en el peor escenario que la caída se fuera hasta los 3.000, hasta incluso por debajo de los 2.000 y pico, y es decir, hasta el retroceso del 78%, en ese caso el Nasdaq se habría ido mucho más abajo, el SP500 estaría en estos niveles que serían realmente preocupantes, y desde estos niveles se plantaría el rebote, y eso por supuesto sería atractivo, ¿no? Entre los 3.000 y los 2.800 se plantaría en ese momento un rebote. Y si nos vamos, por lo tanto, vamos a ver qué pasaría si lo planteamos desde los 2.800. Voy a borrar este y voy a trazar otra vez unos retrocesos nuevos, pero desde los máximos hasta los 2.800 y algo así, ¿no? Bueno, pues fijaros, el retroceso del 38% nos llevaría justo a los niveles en los que estamos ahora y el del 61,8% hasta los 4.000, más o menos. Bueno, más o menos encajaría bien y el 78% en esta zona, ¿no? Que probablemente no llegaríamos a estos niveles, pero lo atractivo sería que desde los 2.800, 2.900, vamos a coger en medio entre 3.000 y 2.800, pues una vuelta a estos niveles del 38% en el SP500 sería un rebote mínimo del 20%. Y ahí claramente la relación riesgo-recompensa sería claramente favorable, ¿no? Este sería para mí el escenario idóneo, especialmente, a ver, para los que estamos en liquidez. Lógicamente, si no estás en liquidez, tienes que pensar más a lo mejor en cubrirte o en reducir exposición, ¿no? Para poder aprovechar en el futuro la caída. No tanto para aprovechar, para no perder en la caída, sino para poder tener carne fresca a la hora de aprovechar la subida, ¿no? Eso también os lo voy a comentar en la próxima masterclass que os estoy preparando sobre cómo jugar los mercados bajistas. Muy importante, muy importante esto, porque no hay que obsesionarse ni con ganar en las caídas ni con cubrirse excesivamente. Hay que, bueno, ya os lo comentaré, pero muy importante, ¿no? Pensar a largo plazo. El dinero a largo plazo se hace al alza, ganando. Y por lo tanto, en las fases de crisis el objetivo no es ganar, sino protegerse. También lo es en las fases incluso alcistas, ser defensivo, pero aquí más que nunca protegerse de tal forma que si somos capaces de librarnos de gran parte de esta caída, ya tenemos batido al mercado para los próximos 10 años. Y eso es una matemática que la mayor parte de la gente no conoce, que eso es muy importante, os lo comentaré también en la próxima masterclass. Bueno, nada más, creo que más o menos he ilustrado ideas importantes. Os agradezco los que habéis llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos pronto en un